Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Eric Muñoz. Básicamente lo que yo voy a conversar es sobre cuál es la tendencia en lo que está trabajando FAO ahorita para monitorear degradación, ¿sí? Básicamente, bueno, y también lo estamos haciendo para restauración. Básicamente lo que tenemos es un conjunto de suites de herramientas informáticas, computacionales y de procesamiento de datos geoespaciales que están comprendidas en diferentes plataformas. Una de esas es Cepal, que es una de las que yo les voy a hablar a ustedes, pero sin embargo también les voy a comentar, por si acaso alguno no está muy enterado de estas plataformas de FAO, voy a comentarles de manera muy rápida cuáles son las plataformas. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir disculpas de esto, pero a mí me parece que es más práctico mostrar las plataformas en tiempo real que mostrarlas en presentaciones. Entonces voy a estarme saltando un momentico entre la presentación y la plataforma, solo para ver si con eso apreciamos un poco más las características de las plataformas. ¿sí? Estoy seguro que muchos conocen la mayoría, pero de repente hay gente que no les conoce. Y perdónenme si les doy la espalda por un momento. Básicamente, si nosotros observamos las plataformas que tiene disponible FAO, una de ellas, que es como empezó una buena parte de todo, es con este suite que está acá, que se llama OpenFOREST. ¿sí? OpenFOREST es un conjunto de herramientas que está conformado por estas 5 que se ven acá en la parte de abajo de mi pantalla. Ok. La primera de ellas es Colette, que está acá a la izquierda. Esto tiene el uso de tiene dos prestaciones importantes. La primera de ellas es que yo puedo conformar bases de datos en esta herramienta. Yo puedo, por ejemplo, guardar todos los datos de un inventario nacional forestal en estas plataformas y puedo construir bases de datos de diferentes tipos, ¿sí? Como una propia que está integrada dentro de la plataforma Colette, pero también puedo utilizar algunas como SQL, MySQL, o puedo utilizar otro tipo de bases de datos, ¿no? Además de esto, yo puedo diseñar encuestas. Es decir, yo puedo en esta plataforma diseñar toda la encuesta que quiero aplicar cuando voy a hacer un inventario nacional forestal y de manera automática esta encuesta yo la puedo usar para 2 fines. Número 1, para alimentar las bases de datos y número 2, para poder utilizar otra herramienta que es de mucha importancia en OpenFOREST, que es Colette Earth. ¿Ok? La visión general de Colette se las voy a mostrar acá mismo. Pero en un momento que es que me cuesta un poco todavía utilizar esta cosa de la laptop, tengo que usar siempre mouse. Perdonen un momentito. Esto no forma parte del show, ya va. Si puedes, te agradezco. Es que nunca me he acostumbrado a usar esta cosa. Este que está aquí, es Colette Earth. Y entonces, en esta plataforma que está acá, sí, pásamelo, por favor. Espera que lo agarre. No lo reconoce. Ok, bueno, mientras que lo toma, voy a seguir avanzando. Ok, entonces OpenFOREST Colette, como les comentaba, yo puedo hacer algunas encuestas que estas después me pueden servir para yo utilizar en Colette Earth. ¿Y qué es Colette Earth? Colette Earth es otra herramienta de la suite de OpenFOREST. Aquí tenemos una que se llama Colette Mobile, que está orientada a hacer inventarios y levantar información en campo. Podemos utilizar teléfonos y tablets, ¿sí? Básicamente para hacer monitoreo de campo. Se utiliza actualmente mucho en algunos países para lo que es monitoreo comunitario. Y esto también puede ser de alguna manera integrado a toda la base de datos del Inventario Nacional Forestal, ¿ok? La otra es Colette Earth. Colette Earth, en cambio, es otra plataforma donde yo puedo utilizar los datos que se utilizan del inventario, combinarlos con datos de imágenes satelitales para 2 fines.
Uno, para utilizarlo como datos de muestreo. Estos datos de muestreo se pueden utilizar, por ejemplo, para correr algoritmos, ¿sí? A partir de datos de entrenamiento. Estos datos de muestreo pueden ser para muestrear o para entrenar algoritmos. Y la otra para validar. Una vez que yo tengo mapas ya hechos, yo puedo utilizar estas herramientas para validar mis mapas. Entonces, ese es el enfoque fundamental de CollectAir. CollectAir, cuando yo abro CollectAir, es esta ventana que está acá, los que no la han visto nunca, pero realmente se me abre acompañado de Google Earth, ¿ok? En Google Earth, cuando yo abro, lo que ustedes están viendo acá a la izquierda, por ejemplo, voy a alejar un poco la pantalla, pero lo que están viendo acá a la izquierda son puntos de muestreo. Estos puntos de muestreo están ubicados sobre Honduras. Esto fue sobre un taller que estuvimos haciendo el año pasado en Honduras. Estuvimos levantando puntos de muestreo. Yo estos puntos de muestreo puedo hacerlo de dos formas. Con un algoritmo que me genere los puntos, bien sea de manera regular o irregular, o simplemente con parcelas que ya tiene el país. ¿Ok? Lo bueno de esto es que esto es una grilla que yo armo, que se le puede dar características las que yo quiera, las dimensiones que yo quiera, cuántos puntos dentro de ella yo voy a ver para muestrear. Pero lo importante es que cuando yo le doy clic a esto, se me abre una encuesta. Esta encuesta, por ejemplo, aquí únicamente lo que está ahorita tomando como dato es cambio y no cambio en bosque, tierras forestales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy llenando esta encuesta, inmediatamente se me va llenando mi base de datos. Y la otra cosa importante acá es que al yo darle clic se me abren varias herramientas para yo poder clasificar este punto. Porque esto se hace con fotointerpretación. ¿Sí? Entonces, la primera que yo tengo es esta plataforma de Google. El problema de esa plataforma que ahí donde ustedes están viendo, realmente aquí yo no tengo dato temporal. Yo lo que tengo ahí es el mosaico de Google que sirve para explorar. Entonces, cuando se me abren las otras ventanas, tenemos acceso, por ejemplo, a esto. Esa que ustedes ven allí es el explorador de Google Earth Engine. ¿Sí? Google Earth Engine tiene varios componentes. Uno de esos es el editor de código donde yo puedo hacer scripts en JavaScript o en Python, como lo comentaba ahorita Silvia. Sí, yo puedo utilizar script en Google Earth Engine para hacer la tarea que yo quiera, pero también, dentro de todas las cosas, tengo un explorador que está conectado con todo lo que son los datos generados por NASA. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo añadir datos. Lo que tengo aquí son imágenes en óptico de un mosaico Lanza, pero yo puedo agregar cualquier tipo de data de las que están disponibles. Una de esas, por ejemplo, reflectancia en superficie. Y tengo todas las opciones. Tengo MODIS, tengo Landsat 7, Landsat 5, Landsat 8. Y, por ejemplo, si escojo una cualquiera, lo que va a pasar es que se me va a mostrar, por ejemplo, este que está acá, que es de NDVI, se me va a mostrar en el mapa. Sí, no es mi intención dar un curso de esto, lo que estoy es mostrando más o menos cuál es la filosofía de uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo vaya agregando la otra información, esta que está aquí es de Bing, esta también es información de alta resolución, pero la diferencia de esta es que no me da temporalidad de las imágenes, pero sí me permite ver el contexto del uso de suelo, al menos en la zona. Entonces voy combinando lo que voy sacando del Google Earth Explorer con lo que voy combinando de Bing. Y además de eso, se me abre directamente Google Earth Engine. En Google Earth Engine normalmente uno puede desde la encuesta, configura para que se vean algunos índices como NDVI, para toda la serie temporal desde el tiempo que uno quiera, NDMI, y entonces con la ayuda de todas esas imágenes tú logras clasificar si el punto era cambio, no cambio, si era bosque, no bosque, si era un estrato de bosque específico o no. Yo puedo también aquí agregar cualquier capa de datos que sea mío, ¿sí? Si ustedes tienen mapas de cobertura y uso de suelo, tienen estratos de bosque o tienen cualquier otro mapa, lo pueden agregar. Tienen máscaras, por ejemplo, bosque no bosque, quieren quitar lo que no es bosque para que se facilite el trabajo también, ¿ok? Bien. Este tema encierra una metodología de las más fundamentales que se están usando ahora para monitorear bosques satelitalmente hablando, y es el muestreo satelital. Esto consiste en simplemente utilizar imágenes satelitales para muestrear, y que, como les estaba comentando ahorita, se puede combinar con datos de campo. Bien. La otra herramienta, entonces, que se está trabajando desde CEPAL, desde FAO, perdón, es Calc, que permite hacer cálculos con los datos de las bases de datos que se generan en Collect. ¿Sí? Es algo así como, no sé si ustedes conocen una herramienta, por ejemplo, como ArcGIS. Yo puedo tener en ArcGIS un raster calculator. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo agarro dos imágenes, quiero sacar la diferencia entre dos tiempos, las resto. Bueno, Calc me permite hacer ese tipo de cosas desde la base de datos. Y la otra es Geospatial Toolkit. ¿Qué es Geospatial Toolkit? Bueno, esta herramienta de Geospatial Toolkit es bien importante porque es un conjunto de scripts, muchos scripts, descritos en varios lenguajes como C, C++, Python,
Perl, Java, Bash, un pocotón de lenguaje que tienen varias cosas. Uno, por ejemplo, agarrar una imagen y calibrarla radiométricamente. Agarrar una imagen de radar y calibrarla y expresarla en decibeles. Descargar imágenes, sumarlas, restarlas, sacar índices. Todo eso yo lo puedo hacer con un script. Es más o menos como cuando estamos estudiando inglés. Por ejemplo, cómo construimos una oración en el presente. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad que sí? Asimismo, cuando utilizamos estos algoritmos, yo tengo que saber cuál es el script que voy a usar. Por ejemplo, sume bandas. Después tengo que poner un argumento. Bueno, ¿cuál es la imagen, las dos imágenes que voy a sumar? Y después, ¿cuál es el nombre de la salida? Entonces, ¿qué pasa? Que esta suite se utiliza puro para script. Entonces nosotros encontramos una dificultad en esta herramienta, que aunque es muy poderosa, no está orientada a todo tipo de usuario. ¿Sí? Y hace unos 10 años atrás, cuando comenzaron a desarrollar estas herramientas, cuando comenzaron a hacerse públicas, era más notable esto, ¿no? Porque necesitábamos personas que supieran hacer códigos para poder usar las herramientas. En base a esto, a todo esto que les estoy comentando, surge la necesidad de desarrollar Cepal. ¿Sí? Esto que les voy a mostrar aquí es el sitio GitHub de Cepal. Este es un sitio donde ustedes pueden conseguir toda la información general de la plataforma. Se los voy a mostrar en pantalla para que puedan observar. Este que está acá, ¿sí? La dirección es github.com, openforest, Cepal. Aquí hay dos cosas que son interesantes. Número uno, en la parte de abajo está toda la descripción de qué es Cepal, ¿sí? Y también hay información sobre su arquitectura, para los que están más interesados en la parte de computacional y de performance, ¿sí? Yo no se los voy a leer, únicamente los voy a colocar aquí por si después ustedes quieren entrar y revisarlo. Aquí está toda la información de arquitectura de Cepal y cómo funciona. Pero lo más importante de este GitHub, además de esta información, es que están todos los códigos fuentes de la plataforma. Todo lo que hace Cepal está allí en esos códigos, allí en esa carpeta, ¿sí? Cada algoritmo que trabaja Cepal está allí. Cada código está allí. Por lo tanto, Cepal es una plataforma de acceso libre, código abierto. ¿Ok? Esa es una principal ventaja. Y está hecho así, por supuesto, porque lo que queremos nosotros desde FAO es que esta herramienta sea una herramienta que sea útil para los países. ¿Sí? Y la realidad es que cada país tiene una realidad distinta, tiene una forma de ver las cosas de manera distinta. Y es por eso que las plataformas cerradas es difícil que se puedan usar en todos los países. ¿De acuerdo? Sobre todo en los países de la región y los países que no tienen capacidades económicas para adquirir herramientas comerciales que de repente se puedan personalizar a las características del país. ¿Okay? Entonces, todos los códigos fuentes están acá. Bien, ahora yo quiero mostrarles un poco cómo es Cepal. Bueno, Cepal es una plataforma web, funciona online. ¿Sí? La dirección de la plataforma es esa que ustedes ven allá, cepal.io. Cuando yo escribo cepal.io, que es como el home de Cepal, lo primero que yo tengo es que escribir un usuario y un password. Actualmente no todo el mundo tiene acceso a Cepal. ¿Por qué? Como ustedes saben, Cepal, a diferencia de, por ejemplo, Google Earth Engine, no es una plataforma que tenga un gran presupuesto. Tiene un presupuesto limitado y normalmente el presupuesto se saca en función de los convenios que tenemos con los diferentes países para el uso de Cepal. Entonces, Cepal tiene en su visión de presupuesto 3 aspectos importantes. Número 1, la parte de desarrollo, porque es una herramienta que está en permanente desarrollo. La segunda es cuántos países estamos dando soporte, porque en función de eso vamos a saber cuánto necesitamos de almacenamiento, de procesamiento y como tal de costo de la arquitectura. ¿Sí? Y el tercero es cuántas personas, aparte de los usuarios oficiales por cada país, cuántas personas también están ingresando a Cepal de manera individual. ¿Para qué? Hay muchos investigadores de muchos países del mundo que investigan y trabajan en Cepal, colaboran con la plataforma. Cepal no es solo FAO, Cepal realmente es una colaboración de muchos países y de muchas instituciones académicas que están desarrollando herramientas y códigos para Cepal. ¿Sí? Como es código abierto, nosotros estamos usando código de muchos investigadores y de mucha gente. ¿Sí? Por ejemplo, BFAS, que estaba comentando ahorita Juan Pablo, BFAS no lo desarrollamos nosotros. Sin embargo, lo estamos usando desde la plataforma. Entonces, tenemos la capacidad de agarrar cualquier código libre y hacerlo correr en la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder entrar a esta plataforma? Bueno, en el caso nosotros, de los que estamos acá, simplemente basta con escribir un correo
a mi persona o a Eric Lindquist, que yo después les puedo dar el dato al que se interese, que él es el coordinador del proyecto CEPAL, y se les abre la cuenta. ¿Ok? Esta cuenta que se le abre a la persona así individual bajo este contexto es una cuenta limitada, es una cuenta que tiene 20 gigas de almacenamiento. Ya ustedes van a ver a lo que me refiero que es limitada. Sí, ahorita le doy más detalle. Una vez que tienen la cuenta, simplemente hago esto. Escribo mi usuario, mi password e ingreso a la plataforma. ¿Esto ya está trabajando o no? Ah, ya. Chévere. Bueno, ingreso a la plataforma es bien sencilla. Lo que consigo son primeramente 4 módulos. ¿Qué hacen estos 4 módulos? El primero de ellos es el módulo buscar, ¿sí? Que si yo ingreso a este módulo, bueno, creo que está un poco lento por el internet. Pero bueno, mientras que va ingresando, ahora sí ya respondió aquí. Ya va, déjenme ver algo. Lo que pasa es que aquí dependemos mucho de la conexión a internet y ahorita está un poco lenta. Básicamente, yo les voy explicando, no importa. Search, ¿qué hago en Search? En Search es una herramienta para crear los compósitos o los mosaicos. Yo puedo agarrar, escoger un país o una zona geográfica dentro del país, un límite cualquiera dentro del país, y digo, puedo crear series temporales Landsat, desde la primera Landsat que tenemos, Landsat 4, hasta Landsat 8. Puedo crear índices. Puedo crear también series de Sentinel, tanto Sentinel 1, que es radar, como Sentinel 2, de manera automática. El objetivo es ese, yo crearme una serie temporal de datos de manera muy rápida. Estos datos ya vienen, por ejemplo, calibrados radiométricamente. Yo puedo escoger si quiero que me filtren las nubes o no. ¿Sí? Y ahorita tenemos también incluido un algoritmo que se llama BRDF, que lo que hace es cuando ustedes arman los mosaicos nacionales, un problema que siempre se presenta es que dentro de diferentes PAF, nosotros vamos a encontrar diferentes intensidades radiométricas y esto se debe a la diferencia de ángulo solar con la que se toma cada PAF. Bueno, este algoritmo ya también calibra todo esto, ¿ok? Entonces, una ventaja sí, es cierto que esto también se hace desde Google Earth Engine, pero desde Google Earth Engine yo igual tengo que generar el script, ¿de acuerdo? En cambio aquí, simplemente haciendo clic, yo escojo las fechas y escojo la serie y se me genera, ¿ok? Eso es lo que hago en Search. En Process. En Process tengo varios módulos. Uno de ellos es el módulo para detección de cambio. Detecto cambio entre 2 mosaicos multifecha, de manera automática también. Los que quieran más detalles sobre los algoritmos, todo esto, nuevamente les digo, yo les puedo dar mi contacto y podemos después conversarlo, todos los detalles que les pueda parecer interesante de esto. Aparte de detectar el cambio, puedo segmentar imágenes, ¿sí? Esto es importante porque hay un enfoque también para detectar degradación y también deforestación, que es el procesamiento orientado a objeto. En el procesamiento orientado a objeto nosotros buscamos cosas comunes dentro de las estructuras de los bosques y entendemos que cuando se comienza a degradar o deforestar un bosque, esto no se hace en un píxel único. O sea, no es un píxel aislado donde se identifica. En la teledetección, cuando utilizamos imágenes satelitales, normalmente para nosotros poder comenzar a identificar cosas, desde el punto de vista tanto estadístico como de fotointerpretación, se requiere grupo de píxeles. ¿Ok? Entonces, lo que hace la segmentación es agrupar píxeles comunes para detectar objetos similares en la imagen. ¿Ok? Esta es otra cosa que hace el módulo de procesamiento. Otra cosa es que tiene un módulo para R online. R, el lenguaje R, ¿no? De programación. Esto es súper bueno porque cualquier código en R que ustedes tengan, lo pueden utilizar en CEPAL. ¿De acuerdo? Es una gran ventaja. Yo no estoy casado únicamente a lo que esté en la plataforma. Resulta que si yo puedo hacer códigos en R o tengo a alguien que desarrolló un módulo tan bueno como BeFast, yo lo puedo incorporar a la plataforma. ¿Ok? Aparte de esto, tenemos un SAR Toolkit donde creamos series temporales de radar, básicamente Sentinel 1 y las fechas a los pulsar que están disponibles, que es 2007 a 2012. Eso podemos conformarlas. Los mosaicos podemos calibrarlas, podemos clasificarlas, ¿sí? Y después esas capas ustedes las pueden utilizar en los algoritmos, en los otros algoritmos de clasificación. Dos programas más importantes que están en el proceso, que déjenme volver a intentar a ver si esta vez abre. Sería bueno que lo vieran, pero no me quiere hacer caso. Bueno, no importa. En el proceso hay 2 módulos más. ¿Cuáles son los 2 módulos? Uno que es para hacer un análisis de muestreo, donde yo genero los puntos por estratos para entrenar o clasificar. Y la otra donde hago el proceso de estimación de incertidumbre.
¿Qué necesito yo para hacer una estimación de incertidumbre en este módulo? El mapa clasificado, que puede ser de lo que tú quieras, puede ser, por ejemplo, un mapa de cambio o puede ser un mapa de cobertura y uso, ¿sí? Necesito, número uno, ese raster, que es el mapa. Y lo otro que necesito es un archivo donde yo tengo los puntos y donde digo qué cosa es cada punto en el mapa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace es una validación cruzada del archivo que tú lo pasaste, que lo puedes haber levantado en el inventario, lo puedes haber levantado en CollectAir, lo puedes haber levantado en otra plataforma también que trabaja con CEPAL, que es CollectAir Online, donde yo puedo muestrear dentro de CEPAL, ¿sí? Y con este raster y este archivo se genera un mapa y un resultado de cálculo de incertidumbre. Los resultados son básicamente una matriz de confusión, donde yo tengo todas las clases clasificadas correctamente y de manera equivocada, y tengo un índice kappa de resultado de la evaluación, ¿sí? Bueno, como les estaba comentando, hay otra cosa más que tiene CEPAL. Una de estas es una terminal, y es una terminal Unix, Linux. Esto hasta hace unos 10 años era un tabú hablar de Linux. Hoy en día no es así. Hoy en día en toda la región tenemos mucha fortaleza en trabajar con sistemas operativos Linux. ¿Cuál es la ventaja de Linux? ¿Por qué Linux y por qué no otra cosa? Bueno, número uno, ya sabemos, Linux es código abierto, ¿sí? No estoy sujeto a nada respecto a Linux. Número dos, desde una plataforma Linux, yo puedo compilar casi cualquier lenguaje de programación que existe actualmente en el planeta. Casi cualquiera. Incluso algunos comerciales, como por ejemplo IDL. IDL, para los que no están muy familiarizados, es un lenguaje de programación propio de la plataforma Envy, que Envy es uno de los software más usados a nivel global para procesar imágenes satelitales. Entonces, hay mucha gente que tiene códigos buenos de IDL. Bueno, yo esos códigos de IDL los puedo correr desde Linux, pero claro, en ese caso, como es código comercial, yo necesito una licencia para correr IDL en Linux. Pero en Linux podemos correr cualquier código, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de México, yo tengo muchos colegas de México que trabajan con software libre, son desarrolladores de software libre desde el punto de vista científico, es decir, desarrollan algoritmos en Linux, y ustedes pueden aprovechar toda esta fortaleza que tiene México en la academia para incorporarlo al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, ¿no? Con este tipo de enfoques, ¿sí? Bueno, entonces para concretar la idea que les quiero brindar sobre esto es que en FAO básicamente estamos trabajando con 3 técnicas fundamentales para cálculo de degradación. Número 1 es muestreo satelital, genero puntos de entrenamiento y los corro en un algoritmo, ¿sí? Número 2, utilizar el método BIFAS, que ya les voy a dar una característica de más o menos qué hace BIFAS. Y el tercero es la que estaba comentando hace rato Juan Pablo, que es tú lo llamaste algoritmo de mixtura espectral. Nosotros lo llamamos de composición espectral, pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es que los píxeles tienen una mezcla espectral y nosotros los descomponemos para ver qué hay dentro del píxel. Entonces, para que entendamos un poquito mejor esto, voy a volver a la presentación. Perdonen que no les mostré la plataforma, yo quería hacer eso, pero la verdad el internet no sé qué pasó. Se quedó allí y no quiso seguir. Déjenme intentar un poquito. Ah, sí, es una cosa importante que casi olvidó comentarle. Aquí está, ya abrió la terminal. Abrió la terminal por lo menos. Les quiero mostrar algo muy importante acá porque yo creo que para mí, a mi modo de ver, esta es la mayor prestación que tiene CEPAL, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando yo abro CEPAL y abro a la parte de terminal, fíjense que se me abren estas pestañas. La primera es presupuesto mensual, lo que está arriba. Esa es mi cuenta. Yo tengo, en este momento, he gastado 0,02 dólares de los 100 dólares que tengo al mes para procesar datos. ¿Sí? Es decir, realmente no he hecho nada este mes. ¿Sí? 2, el presupuesto de almacenamiento. He gastado 5,34 dólares de 100 dólares que yo tengo al mes. Y el storage es que estoy gastando en almacenamientos casi 50 gigas de los 200 que tengo. ¿Sí? Esas son mis capacidades como usuario. Esto no es que yo pago esos 100 dólares, por supuesto que no, y ustedes cuando les aparezca eso tampoco lo van a pagar. Esto es únicamente para que sepa llevar un control de cuánto de presupuesto se está gastando y cuánto se está usando. Porque realmente sepa lo que hace es contratar un proveedor en la nube, que es Amazon Web Service, para nosotros operar. Y a nosotros nos cobran por lo que usamos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, eso es lo que gasto yo. Y lo que está abajo es más interesante todavía. Porque esas son máquinas virtuales que yo tengo para trabajar.
La primera máquina, que es la número 1, es una máquina que tiene un procesador, 2 GB de RAM, y me cuesta a mí, para procesar, $0,025 por hora. Si yo escojo esa, entonces el sistema me va a decir cuántas horas puedo estar trabajando con ese sistema en función de mi presupuesto. ¿Sí? Y así puedo ir buscando todas las opciones hasta llegar a máquinas súper potentes. ¿Cómo? Esta que está acá, que tiene 128 procesadores, 1920 GB de RAM y tiene un costo de $16 por hora. Entonces, claro, yo puedo pensar, chuta, yo voy a quedarme siempre y voy a agarrar siempre la número 21. No tiene sentido, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte que hay que saber usar la plataforma, porque fíjense, si yo uso esta plataforma en un país como, nos han tocado países pequeños, ¿no? Como por ejemplo, República Dominicana, que pequeño no quiere decir pobre, sino que es un país que tiene dificultad para invertir mucho en este tipo de plataformas, ¿sí? De hecho, el sistema de unidad de monitoreo de ellos no tiene mucha gente. Entonces, invertir en esta plataforma no tiene sentido cuando pueden invertir más bien en más personal. Entonces, fíjense, ellos pueden tener acceso, al igual que todos nosotros, a una máquina de 128 procesadores y 1920 GB de RAM, sin gastar ni medio, ni un solo centavo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia. ¿Cuándo uso estas? Cuando tengo que procesar datos grandes. Por ejemplo, un país como Ecuador, aproximadamente, que tiene 230.000 kilómetros cuadrados de superficie, un país pequeño, pero no deja de ser grande la cantidad de información que hay que procesar, se puede procesar en cuestión de 3 horas un mapa de bosque no bosque de todo el país. ¿Sí? Tal vez uno como Brasil, que es muy grande, si yo utilizo esa máquina grandota, a lo mejor me tarde una semana corriéndolo. Pero igual estamos hablando de una semana, cuando nosotros sabemos que procesar esto de manera convencional puede tardar meses, incluso años. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja. Pueden tener acceso a plataformas potentes sin tener que gastar dinero. Entonces, ¿cómo FAO hace para entonces proporcionar estos datos? Bueno, básicamente es un presupuesto. Y por eso no está abierto a todas las personas, porque lamentablemente no tenemos presupuesto ilimitado. ¿Ok? Bien. Y para terminar, quiero volver un momentico a la presentación para mostrarles unas cosas. Yo les dije que le iba a mostrar un poquitico qué hace Bifast, ¿sí? Es que me tocó la hora de almuerzo, es difícil. Ajá. Bueno, yo aquí quería discutir con ustedes un poco el tema de lo que era la degradación forestal o no forestal. Ya la mayoría de estas cosas ustedes lo hablaron. Nosotros, desde el punto de vista operativo, yo le hablo como miembro de un equipo de sensores remotos. Hemos tenido discusiones técnicas con mucha gente, por ejemplo, gente relacionada con el área de biodiversidad, por ejemplo. A ellos no les convence que yo diga que la degradación es una disminución de carbono en el bosque. No, pues para ellos eso no tiene sentido. Y desde el punto de vista holístico tienen razón. Entonces, hay países que necesitan una gobernanza para poder funcionar. O sea, hay países que no basta con que tú le digas, mira, la degradación es esta, porque si tú dices que es únicamente disminución de carbono, cuando ellos quieran hacer algo en biodiversidad, simplemente no va a haber la gobernanza ni las políticas para ellos poder tener presupuesto. Entonces, hay algunos países que, por ejemplo, han definido degradación de esa manera compleja que no se puede medir con sensores remotos, pero hacen una segunda pseudo definición que les permite operar con los sensores remotos. Entonces, tienen una oficial, pero tienen una que responde a las necesidades del IPCC y también a las necesidades de ONU-RED. ¿Ok? Entonces, a veces, eso es lo que nosotros hemos visto, entonces, bajo ese contexto, aceptamos esa definición. Una cosa que les quiero comentar sobre esto, perdonen que pase esto, pero yo sé que ya esto, en el contexto de lo que hablaron los compañeros, ya fue cubierto, ¿no? El problema de la degradación para los sensores remotos es lo que estaban hablando, dinámica. Hay dinámica. No basta con que yo agarre una sola imagen y diga esto es bosque degradado y bosque deforestado, o ya no bosque, pues, ¿sí? Ya eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que yo detecto degradación como una fecha, puede que no sea degradación, sino que simplemente sea un ciclo propio, intrínseco del bosque. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo diferencio lo que es propio del bosque, lo que forma parte de un ciclo, y cómo yo detecto lo que es anómalo? ¿Cómo yo detecto aquello que no forma parte del bosque? Entonces, la única forma que hasta ahorita la mayoría de la gente ha encontrado es construyendo series temporales. Pero estas series temporales tienen varios problemas. Número uno, nubes. En la mayoría de los países de la región, las nubes es el primer problema. Por este motivo, ahorita se están integrando datos de radar para tratar de alguna manera de sopesar la falta de píxeles con información. Hay zonas donde tú puedes tener series temporales de 10 años y no consigues un solo píxel sin nube.
No lo consigues. Entonces en ese tipo de píxeles de ley la única forma que conseguimos es trabajar con radar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construimos series temporales potentes? La primera forma que les había comentado era, la primera aproximación era orientación a objetos. En la orientación a objetos yo básicamente tomo dos tiempos y entre esos dos tiempos hago clasificación de cambios, segmento los cambios y después con el conocimiento que tengo del terreno los clasifico. Digo si ese cambio es degradación, si es deforestación, X. ¿Ok? Esa es una forma. La otra forma, bueno, ¿cuáles son las características de este método? Porque esto sí es importante. Número uno, genero polígonos con información espectral similar. Y en el caso de la degradación, que correspondan a la degradación. Esto sugiere un fuerte trabajo de campo. ¿Sí? Tengo que tener muchos datos de campo para yo poder clasificar estos polígonos. De lo contrario, se pueden clasificar con características estadísticas, pero está bastante demostrado que esto no, casi nunca satisface. ¿Sí? La otra es, hay que definir umbrales. Con los datos que se hacen de campo, yo tengo que saber dentro de qué rango de clasificación esto es degradación o no. El otro enfoque son los métodos de series temporales que les estaba comentando. Lo que ustedes están viendo allí, que no se ve tanto, se ve un poco chiquito, es una salida típica del método BIFAST. Esto es el índice NDMI. Se parece mucho al NDVI, pero está relacionado más con la humedad del bosque. Es un índice que se está ahí graficando desde el año 2000 hasta el año 2017. Esta línea que ustedes ven acá, discontinua, vertical, representa el año donde yo empiezo a hacer un estudio. O sea, yo me paro en el año 2015. Y quiero analizar qué pasa con ese bosque desde 2015. Tomo todo lo que esté desde el 2000 hasta el 2015 como dato histórico. Y con ese dato histórico el algoritmo hace dos cosas. Número uno, hace un llenado de datos, ¿sí? O una interpolación en los datos faltantes. En la línea negra que se ve de este lado es el histórico y la línea azul es el modelo de llenado. ¿De acuerdo? Donde me llena información. Y lo que vemos después de la línea pasan dos cosas. El azul sigue siendo la interpolación y el rojo es el dato actual. O sea, las últimas imágenes lanza, por ejemplo, si esto es una serie lanza, él me muestra el NDMI para el píxel en los últimos años. Y a partir de toda esta información que les estoy comentando, él detecta puntos de quiebre en la serie a partir del año 2015. Lamentablemente en este ejemplo que está acá no tengo un punto de quiebre, pero cuando hay un punto de quiebre se genera una línea vertical. Esta línea vertical yo la puedo detectar en qué imagen de la serie fue y yo me puedo ir a la imagen, a la fecha y analizar qué pasó. ¿Sí? Entonces, además de este punto de quiebre, yo puedo establecer umbrales, como lo comentó Juan Pablo, y definir hasta qué valor de NDMI la serie es normal y a partir de qué valor comienza a ser anómala. Pero aquí es diferente, fíjense que es muy diferente porque yo no tengo una única imagen. Yo tengo toda una serie para detectar anomalías. ¿De acuerdo? Entonces digamos que reduce la incertidumbre a clasificar de manera equivocada la degradación. Ese es un mapa ejemplo de BIFAST. Eso es lo que sale cuando yo aplico esto a un mapa. Esta zona que está aquí es una región de Dominicana, República Dominicana, no recuerdo ahorita el nombre, perdonen. Pero lo rojo intenso es cambios fuertes negativos. Lo que es así como azul es cambio fuerte positivo. Verde claro, cambio débil positivo. Y lo que es naranja suave, cambio débil negativo. Tengo 4 rangos de cambio. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, establecer los umbrales. Y con esos umbrales yo puedo ver qué cosa puede ser considerado un cambio positivo fuerte, débil y negativo fuerte y débil. A partir de allí se pueden generar mapas. Un ejemplo es este mapa que está acá, donde estamos clasificando bosque, no bosque, en azul intenso, deforestación y en azul clara, degradación. ¿Ok? Ese es el tipo de mapa que se puede obtener. Entonces fíjense que a pesar de que es una serie temporal, yo lo que hago es mezclar conocimientos sobre diferentes etapas del bosque con la serie temporal para poder clasificar. Si no tengo datos de campo, es complicado establecer los umbrales. ¿Sí? Este es un ejemplo de resultado de mapa. Todo lo que es blanco es no bosque, lo verde es bosque, lo rojo es deforestación y lo que se ve así en el fondo medio naranja es degradación. ¿Sí? Y para
finalizar, les quiero hablar un poquito del método de mezclas espectrales porque actualmente nosotros lo estamos combinando con BFAST, ¿sí? Una cosa que no les comenté, en CEPAL se puede fusionar datos de radar con Landsat, ¿ok? Y tenemos algoritmos que clasifican también, porque eso también ahorita está dando buenos resultados en este momento, pero las aplicaciones de esto hasta ahorita son todavía más de investigación en este momento, ¿no? Estamos todavía probando. Mezclas espectrales. Eso es una imagen satelital, Landsat. Está en este momento, es Landsat 8 y está en banda 5.654, ¿sí? Esa es la composición que estoy utilizando allí de colores. Si yo acerco esa imagen, realmente lo que vemos son píxeles. Fíjense que por eso yo les digo, cuando yo tengo unos 3, 4 píxeles, yo no puedo entender qué hay allí, es imposible. Cuando ya yo comienzo a tener un grupo de píxeles es cuando eso comienza a tener sentido. En ambos aspectos, estadísticamente también. Y si nosotros nos vamos más adentro, en uno de estos píxeles, sabemos que cada píxel de esto es una mezcla espectral. De ahí viene el nombre del algoritmo. El nombre del algoritmo es... nos sacaron de la reunión. Está malo, ¿verdad? Ya vamos a terminar de todas maneras. El nombre viene de allí, para los que no estén muy compenetrados con esta información, es que nosotros sabemos que todo lo que refleja un píxel y recibe el sensor es la sumatoria de diferentes longitudes de onda que se mezclan. Y por eso le dan un tono al píxel. El objetivo entonces es desmezclar esto. Poder saber cuánto el píxel tiene de cada una de las bandas que lo conforman. Y en función de eso, crear imágenes de grises que se llaman fracciones y a partir de ahí poder clasificar lo que hay dentro del píxel. Esta metodología tiene bastante popularidad porque es una de las metodologías de análisis subpíxel que existen. O sea, es poder meterme dentro de un píxel, que es la unidad más pequeña que captura el sensor, y saber qué hay dentro de él. ¿Okay? Esa es la ventaja de esta metodología. Las demás utilizan información de píxel. En cambio, yo con esta me meto dentro del píxel. ¿Cómo? Eso que está allí, tal vez puede ser un píxel de Landsat 8. ¿Sí? Tal vez. Puede ser que mida 30 metros por 30 metros y lo que está dentro son 4 coberturas distintas. ¿Sí? Evidentemente yo no veo eso. Yo cuando veo el píxel Landsat veo un solo color. Se suman todos, se superponen y me dan un único color. El objetivo entonces es ese píxel que yo veo en la imagen, llevarlo al otro, que es lo real. Por supuesto, un camino intermedio, ¿no? Un camino intermedio. Por ejemplo, en el píxel, la clase 1 tiene un 15% del área de la superficie del píxel. La clase 2, 25%. Clase 3, 55%. Clase 4, 3%. Y todo lo demás que no es importante o que no es representativo, un 2%. Un ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste el modelo matemático? Bueno, lo que les estaba comentando. La reflectancia que tiene una banda cualquiera, está dada como la sumatoria de F, que es la fracción de la clase en el píxel, y R, la reflectancia que tiene la clase. Si yo multiplico la reflectancia de la clase por la fracción y sumo eso con todas las clases y reflectancia que hay en el píxel, obtengo la reflectancia total del píxel. ¿Sí? Más un error específico. Y lo bueno de esto es que todas las fracciones que están, o todas las clases sumadas, dan 1. Más o menos 1, porque las clases muy chiquitas se desprecian. Y después agarramos nosotros esto y definimos las firmas espectrales de la clase. Esas firmas que están allí provienen precisamente del trabajo que mencionó hace rato Juan Pablo. Es el trabajo de Carlos Sousa del 2012, donde probaron todo lo que era clasificación de degradación en algunas zonas de Brasil con esta técnica y utilizando el índice NDFI. ¿Sí? Fíjense, una vez que yo tengo las firmas espectrales de cada clase, estas clases es lo que se llaman end-members. En español no tengo ni idea qué sería end-member. Tengo tiempo tratando de traducirlo y no consigo nada bueno. ¿Alguien tiene alguna traducción de eso? De los end-members. A mí me parece que serían como componentes principales, pero si lo digo así, después se confunde con la otra técnica. ¿Qué son los end-members? Vienen a ser más o menos como clases puras. O sea, clases que describen una firma espectral única. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un bosque modelo. ¿Sí? Entonces, esas clases son vegetación verde la primera, sombra, vegetación no fotosintética
y suelo. ¿Para qué se necesitan las firmas? Porque si yo tengo, por ejemplo, una imagen Landsat que me va a dar aproximadamente 6 bandas entre 0.5 y 2 milímetros, nanómetros milímetros de longitud de onda, yo tengo que saber para cada banda cuál es la reflectancia de la clase. Eso me lo está dando a mí la firma espectral. Y después que yo tengo eso, entonces puedo construir estas imágenes. Una imagen en grises de sombra, una de vegetación no fotosintética y una de suelo. Recuerden que en los tonos de grises, cuando yo veo algo blanco, es porque hay mucho de la clase en el píxel. Cuando veo negro es que hay poco. Entonces, por ejemplo, en la de vegetación, todas estas zonas que están acá blancas es porque hay vegetación. Y lo que es oscuro es porque definitivamente no hay vegetación. La vegetación no fotosintética está muy relacionada con zonas que han sufrido incendios. Entonces, donde está muy blanco, es probablemente zonas donde hubo incendio, ¿sí? Y donde está negro, intacto. Lo que se hace en este tipo de análisis es enmascarar todo lo que no sea bosque. Y únicamente yo mido los enménveres en la zona de bosque. Y bueno, ahora viene la parte de cómo hago yo para sacar información de eso. 2 formas se ven en la literatura. Una es a partir de la construcción de índices y la otra a partir de árboles de decisión. Miren, construyendo este árbol de decisión se llegan a estos resultados. Por ejemplo, puedo definir regeneración por incendio, puedo definir bosque degradado, bosque que está siendo aprovechado, pero también se puede definir bosque intacto, ¿sí? Y también deforestación. Un ejemplo de resultado lo publica también Sousa en su trabajo y es este que está acá. ¿Sí? No sé si leen, pero lo negro es no bosque, lo verde es bosque intacto, lo amarillo es bosque aprovechado o tala selectiva, lo morado es bosque degradado y lo azul es regeneración. ¿De qué depende la calidad de este estudio? Depende de yo tener el suficiente dato de campo como para calibrar el árbol de decisión o haber construido un índice que responda bien a las clases que quiero. Limitaciones de este método todavía no se conocen del todo, porque prácticamente como yo puedo meterme en el píxel y tratar de ver cuáles son las clases y cómo cambian las clases en función del cambio de cobertura, entonces se pueden llegar a hacer clasificaciones que prometen, ¿ok? Entonces la limitación principal es datos de campo y por supuesto la sensibilidad de las imágenes a lo que hay dentro. No es lo mismo que yo aplique este método con Landsat a que lo aplique con RapidEye. RapidEye se han hecho estudios y dan resultados muy buenos, pero sabemos que no podemos aplicar siempre RapidEye, no podemos usarla siempre. Bueno, en definitiva, en este momento nosotros podemos hacer eso con Landsat y Sentinel-2 en Cepal. Tenemos script, uno desarrollado en C++ para Landsat y uno desarrollado en Python para Sentinel-2. Y bueno, después de todo esto, solamente le quería comentar que tenemos también un algoritmo basado en KNN y en Random Forest para hacer mapas de carbono de biomasa. Está automatizado, no sé si conocen, es la metodología de ANSI-Pecarín. Esa misma metodología de ANSI-Pecarín está automatizada actualmente, ¿sí? Se pueden utilizar datos ópticos y datos de radar para conformar el dato de biomasa. Y también tenemos una herramienta para construcción automática de modelos halométricos. ¿Ok? Todo esto aporta a la calidad de un reto que tenemos actualmente. La mayoría de muchos países ya pueden detectar degradación, pero hay un reto en cuantificarla. Sí, o sea, yo detecto que aquí hay degradación, pero ¿cómo esa degradación yo la convierto en toneladas de carbono equivalentes que son emitidas? ¿De acuerdo? Entonces, una manera de linkearlas, que es lo que hacen los países que están comenzando a hacer experimentos en esto, es utilizar los mapas de biomasa y utilizar modelos halométricos desde el punto de vista de investigación para refinar los mapas de biomasa. Pero sabemos todos los problemas que hay para llevar a la práctica los modelos halométricos y cómo de esto traducir al contenido de carbono equivalente. ¿Okay? Bueno, respecto a todo esto, esta es toda la presentación y estoy a la orden para cualquier duda o quien quiera profundizar más. ¿Okay? Muchas gracias, Edith. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas. Gracias. Eric, la reflexión que se me ocurre es que la correlación que se puede construir de la reflectancia de la luz en un píxel nos puede decir
qué es lo que existe adentro de esa superficie Ujú. que se está representando en una imagen. Sin embargo, esa correlación, no sé si existan elementos que al momento de ser fotografiados, entre comillas fotografiados, puedan emitir una reflectancia similar y que eso altere la correlación que se puede obtener del grano del píxel con la interpretación que le podamos dar, ¿no? Ujú. Y que eso también esté alterando quizás el comportamiento de la dinámica ya sea de poblaciones vegetales o bien de lo que existe sobre la superficie del suelo o el suelo mismo, si el suelo estuviera desnudo. Y que eso nos dé entonces la posibilidad de interpretaciones falsas de lo que nosotros estuviéramos viendo solamente con analizar el color de las imágenes. Bien, bien, fíjate. Cuando tú haces clasificación espectral, tú siempre corres el riesgo de confundir clases que tengan una firma espectral similar. Eso pasa sobre todo en clases como, por ejemplo, bosque o vegetación. Dentro de bosques, la mayoría de las clases se parecen mucho. Cuando ya tú comienzas a separar el bosque por tipos o por estratos o por estacionalidades, puedes obtener diferencias importantes. Sí, sobre todo por el tema de estacionalidad. No es lo mismo una firma espectral de un bosque en estado seco que en estado húmedo. ¿De acuerdo? Todos estos cambios pueden ser importantes. Hasta ahorita, nosotros limitamos esto a donde funciona bien. Sí, número 1, creamos una máscara de bosque no bosque, para no confundir nada que no sea bosque con bosque. Y tenemos un candidato en member de suelo, que es uno de los que más mete ruido al momento de elaborar las líneas espectrales. Entonces, ¿qué pasa? Donde yo tengo un contenido de suelo muy alto, que sí se detecta en la imagen por la alta reflectancia en bandas como azul, por ejemplo, donde tengo muy alta reflectancia, y donde la sumatoria del RGB es muy alto, porque sabes que donde suelo hay mucho brillo normalmente en la imagen, normalmente yo puedo filtrar el suelo sin problema. ¿Sí? Esas no son las principales fuentes de error en esta clasificación. Las principales fuentes de error en este tipo de método es cuando yo me salgo de la clase bosque. Si yo quiero utilizar esto por ejemplo, en zonas de agricultura, zonas de agrícolas, para tratar de diferenciar, por ejemplo, fronteras agrícolas, ahí sí es un problema gravísimo. Porque el contenido de vegetación en un píxel es tan pequeño que termina siendo comparable con la relación señal-ruido de la imagen. Ahí no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Pero hasta ahorita en bosque, es difícil que nos equivoquemos lo que es bosque, no bosque. Y degradación, eso sí todavía no lo sabemos, ¿no? En los mismos artículos de Sousa y de la gente que está trabajando con esta técnica, ellos explican que puede haber una gran diferencia o un error fuerte cuando la degradación es pequeña, como pasa en Colombia. Si la degradación es muy pequeña, es difícil decir que es degradación, porque cuando te vas a elaborar los mapas de los árboles de decisión, hay unas zonas donde las clases coinciden y se superponen. O sea, si yo lo hago con un 22% superior de vegetación no fotosintética y un 30% inferior de suelo, bueno, resulta que hay clases donde eso se sobrepone. Y tienes clasificación y desclasificación para un mismo rango. Entonces, pero hasta ahorita por lo menos en bosque y donde hay degradación fuerte la detecta. ¿Qué pasa en las zonas de degradación pequeña? Series temporales es lo que usamos cuando pasa degradación muy pequeña. Actualmente no estamos usando esto de manera combinada. O sea, nosotros personalmente creemos que descomposición mezcla espectrales por sí solo no es una buena forma de detectar degradación por lo que les he comentado. Si yo tengo una perturbación en el bosque, que aunque verdaderamente no sea perturbación, sino que sea algo que está pasando en el ciclo del bosque, y yo detecto esa diferencia y después la pongo como degradación, me estoy equivocando. El problema es que con mezclas espectrales yo no tengo cómo saber si me estoy equivocando. Pero cuando yo combino esto con una técnica de serie temporal, ahí yo sí puedo ver si ese umbral se me escapa de lo que yo considero que es la normalidad. Si se me escapa, entonces ya yo puedo comenzar a pensar que es degradación. Si no, no me atrevo. ¿Sí? Esas son más o menos las limitaciones. Uh-huh. Mi pregunta va enfocada sobre todo si un país quisiera hacer uso de esta plataforma, primero tendría que hacer un convenio con la FAO y ese país tendría que aportar una cierta cantidad de dinero, ¿o no? Ya. Sí. Ajá. Si un país que no está ahorita forma parte del convenio de uso de CEPAL quiere usar CEPAL, nosotros podemos generarles cuentas básicas para que comiencen a trabajar desde ya si quieren. Ya cuando quieran comenzar a hacer reportes ya nacionales o hacer temas nacionales, ahí sí tenemos que firmar un acuerdo, que es un marco convenio que se hace entre FAO y los países. La mayoría de los países lo tienen, la mayoría de la región. Y no, el país no tiene que pagar nada.
Todo esto forma parte del presupuesto que ya está manejando FAO. Actualmente lo hace con fondos noriegos la etapa de investigación y la etapa de sostenibilidad ya lo está gestionando FAO a partir de los propios presupuestos de FAO, ¿sí? La iniciativa de FAO en esto es precisamente eso, es garantizar que esto no dependa de ningún financiamiento externo para que pueda tener sostenibilidad, sino que pueda depender de FAO como tal. O sea, que la única forma que falle es que desaparezca FAO, más o menos algo así, pues. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta va también un poquito orientada a tratar de darle el mayor potencial dentro del píxel. Cuando el satélite barre la superficie, realmente la barre punto a punto. Pero cuando se almacena la señal de ese 30 por 30, es el promedio, es el averaje de esa superficie, no es la suma de los elementos que lo componen. Por lo tanto, un pequeñito espejo de 1 centímetro que esté en un píxel hace que la respuesta suba mucho y entonces pero lo que estamos viendo es el promedio ponderado, no la suma. Bueno, al menos yo entendí que dijiste que era la suma. No, no es la suma, es el promedio ponderado. Segundo, para poder llegar a esa discriminación necesitamos saber los elementos que forman dentro del píxel y para eso necesitamos mapas de mucha mayor resolución. Esa parte no la explicaste. O cómo vamos a suponer qué porcentaje hay de que es un modelo de simulación. O necesitamos una cartografía que sí tenga mucho más detalles y diga, del píxel de 30 por 30, el 15% es un río que pasa por allí y hay una carretera que ocupa, no sé, un área buffer de 6 metros de ancho de carretera y vamos. De esta manera entonces sí puedes sacar realmente la radiancia de lo que es el bosque dentro del área, pero ¿cómo obtienes, qué componentes tiene un píxel? O sea, tiene agricultura, tiene suelo desnudo, tiene carreteras, tiene cuerpo de agua, o sea, ¿cómo supones el modelo? Perfecto, gracias porque sí, ahora que lo veo sí se puede prestar a confusión. Realmente el sensor de estos niveles tiene dos tipos de funcionamiento desde el punto de vista físico. Para los visuales es como la cámara de nuestro teléfono. Abre el obturador y captura el nivel de energía que entra y ya, ¿sí? Por cada longitud de onda. Y para las que son en infrarrojo, calcula radianza y después la transforma en temperatura de brillo y después en número digital. Para cada banda es así, como usted dice. Es decir, yo lo que tengo es el promedio de la radiación emitida por el píxel por banda. Pero el problema es que en este enfoque nosotros vemos en la imagen como un stack. Y nosotros lo que estamos viendo es que cada píxel tiene una información espectral distinta para cada banda. Para cada banda yo tengo. Entonces resulta que si yo agarro ese píxel y lo veo como el componente de una matriz, yo veo que él está conformado por la suma de espectros. ¿Qué quiere decir la suma de espectros? Es lo que contribuye cada banda a caracterizar el píxel. ¿De acuerdo? Entonces, la intención es esta. La intención es, yo agarro el píxel y yo digo que este píxel está conformado por la sumatoria pesada por esas fracciones de todas las bandas, ¿sí? De todas las bandas, y a la final todo eso sumado me da un valor único del píxel, que es lo que yo llamo radianza total del píxel, ¿sí? Y a partir de ahí que yo comienzo a descomponer. ¿Y por qué se hace así? Porque cuando yo lo comienzo a hacer de esa forma, yo voy a ir diferenciando lo que detecto cada banda dentro del píxel. O sea, cada banda responde a algo dentro del píxel. Y yo lo que quiero es aprovechar eso para discretizar cosas dentro del píxel. Lo que usted dice también es cierto. Yo para poder hacer esto a nivel nacional y en todas las clases, yo tendría que tener caracterizado espectralmente todas las cosas que hay en el terreno. Ahí estamos de acuerdo. Precisamente por eso es que colocamos una máscara de bosque y no bosque. El algoritmo corre únicamente en la zona donde haya bosque. ¿Sí? Claro, si el mapa de bosque no bosque está mal hecho, tiene problemas, en la zona donde haya problemas, vamos a tener problemas también con el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son limitaciones intrínsecas de la metodología. Pero donde sepamos que hay bosque, estamos seguros que no va a pasar eso. Porque lo que va a pasar es que, por ejemplo, lo peor que puede pasar es que hubo deforestación, me cambió la clase, me construyeron una casa incluso, pero yo voy a detectar eso como un cambio tal vez en el suelo desnudo, ¿sí? O también incluso en el de sombras. Hay diferencias en esos dos píxeles. Mientras que la firma espectral de vegetación fotosintética y la de vegetación verde desaparece. ¿Ves? Entonces, por eso es que hasta ahorita solamente trabajamos dentro de bosque.
Sí. Hay dos preguntas más. Ernesto y luego el doctor Miguel Castillo. Gracias. Es una pregunta en línea, pregunta del compañero Freddy Argotti. Dice, muy interesante, con mucha información útil para tan corto tiempo. Quizá estén disponibles los scripts que mencionó al final, carbono, modelos salométricos, etcétera. Sí, totalmente. Nosotros lo que podemos hacer, lo que pasa es que hasta ahorita lo tenemos nosotros en nuestro base de datos, pero lo que puedo hacer yo, y eso sí me puedo comprometer, es crear un GitHub y compartírselo tal vez más tarde, para decirle cuál es la ruta del GitHub y que puedan acceder a los códigos tanto de mapa de carbono como de los modelos halométricos. ¿Sí? El modelo halométrico, que no lo dije, por cierto, está desarrollado en R, y el de mapas de carbono está desarrollado en Bash y tiene algunos códigos en C++. Sí. Ajá. Bueno, un comentario nada más, que un poco nacido de la experiencia de trabajar muchos años con imágenes de satélite. Y yo lo que creo que a veces tratamos de extraerle información a las imágenes que no tienen, ¿no? Más información de la que es realmente posible a través de estos sensores. Y nos hemos empecinado en generar algoritmos sofisticados que traten de inventar información que las imágenes no ven, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos tener mucho cuidado con eso, sobre todo evaluar los resultados en términos de su error, de su incertidumbre, porque es muy fácil generar mapas, pero lo difícil es saber qué tan buenos son, ¿no? A través de errores. Y lo otro es que creo que también en ese afán de extraerle mucha información a las imágenes, hemos descuidado otros aspectos que sea posible, otra información, o sea, en general cuando intentamos mapear la vegetación o la degradación o los tipos de vegetación, hay tipos, realmente la vegetación no se distribuye de manera aleatoria, existen patrones ecológicos, ¿no? Ese tipo de información no la hemos podido explotar muy adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, usar información de temperatura, precipitación, patrones, estos patrones de temperatura, precipitación, radiación solar, integrarlos a los modelos a la percepción remota. Y yo lo digo porque en algunos ensayos que hemos hecho, para definir, por ejemplo, algunos tipos de bosque, y nos ha resultado más útil la elevación y la precipitación, incluso variables como evapotranspiración, aportan más información incluso que la propia imagen de satélite. Entonces, creo que hacia allá también tendríamos que empezar a trabajar en incorporar información que existe sobre estos procesos y que realmente no enfocarnos solo a las imágenes de satélite, ¿no? Perdón, es un comentario que quizás que no sea muy adecuado en este contexto, no, bueno, pero sí creo que tendríamos que buscar cómo extraer otros tipos de datos más allá de las imágenes. Sí. Bueno, para responder de manera rápida con lo que dice, ¿cuál es su nombre, doctor? Perdón. Miguel Castillo. Miguel Castillo. Mire, lo que usted dice en ambas cosas, estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que dentro del punto de monitoreo satelital, que hasta ahora parece ser la única forma de darle respuesta a los requerimientos que tienen los países para poder reportar, ¿sí?, lo que son emisiones de gases de efecto de invernadero debido a los bosques, es que por ahora lo único que parece dar respuesta por el tema de escala espacial y escala temporal son los sensores remotos. Nosotros sabemos, la mayoría de la gente que trabaja en esta área, que estas variables que usted menciona aportarían muchísimo. Pero el problema es que son contados los países que tal vez pudieran tener una red meteorológica, por ejemplo, suficiente para poder levantar esta información con un grillado que sea aceptable, que me pueda dar niveles de incertidumbres aceptables. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente la mayoría de la gente, incluyendo a FAO, incluyendo a algunas agencias de cooperación, incluso he visto trabajo allá estuvo incluso estuvieron técnicos en Ecuador hace 3 años de servicio forestal de Estados Unidos también, y estuvimos compartiendo más o menos las posibilidades que teníamos, ¿no? Y es que el objetivo ahorita es responder a la necesidad de saber cuánto están emitiendo los países, ¿sí? O sea, saber cuál es el estado de los bosques y cómo podemos controlar el tema de la degradación y la deforestación. Y lamentablemente, la única cosa que ahorita podemos tener en común todos los que estamos sentados aquí son las imágenes Landsat
las imágenes Sentinel. Algunos afortunados pueden tener RapidEye, no todos. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, nosotros tenemos que hacer un modelo, a pesar de que pueda ser sofisticado, simple, que todavía los simples siguen siendo los mejores, pero que le permita a los países reportar. ¿Sí? Y yo creo que nosotros todos como región deberíamos apuntarnos a lo que usted dice, buscar un sistema de monitoreo regional que pueda responder a todo este tipo de necesidades. ¿De acuerdo? Eso sería un reto. Pero actualmente nos conformamos con lo que podemos hacer, ¿no? Y puede que haya muchas falencias. Y lo otro es que, sí, tiene razón, la mayoría de los trabajos que estamos citando aquí, los que hemos estado trabajando, están fundamentados en investigaciones. Investigaciones casi todas recientes, de hecho. Yo creo que ninguna de las investigaciones que se están citando aquí tiene más de 10 años. La mayoría son nuevas, pero es lo único que tenemos. Y lo peor es que en la mayoría de todos los casos no tenemos suficientes datos para validarlos completamente. O sea, se validan en zonas piloto y después con eso comenzamos a extrapolarlos. Y pasa que cuando lo hablamos a nivel nacional tal vez no funciona, ¿sí? Entonces, claro, este es un reto para nosotros, pero también es un reto para la academia, ¿no? Porque la academia ve aquí que hay falencias, hay necesidades, y la gente que hace academia aquí tiene entonces un pool de cosas que puede hacer. Entonces sí, y esperemos que esto cambie, porque, por ejemplo, en sensores satelitales se espera que cambien en los próximos 10 años. Muchos de los datos que ahorita, a ver, Sentinel-1, pensar hace 10 años atrás que íbamos a tener datos como Sentinel-1 hoy a la fecha de 2018 era insoñable. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que ha cambiado la rama de satelital en 10 años. Se espera que a la vuelta de unos 10 años más, imágenes como RapidEye también sean accesibles. ¿De acuerdo? Y hay que hacer lo mismo con estaciones meteorológicas, pero el problema es que, como usted sabe, yo le digo porque yo fui meteorológico como por 8 años, es que es dificilísimo con las estaciones meteorológicas, porque son caras, número uno. Requieren mantenimiento. Los satélites, no, una vez que mandan los satélites ya se quedaron el tiempo de vida. Si yo abandono una estación meteorológica, así sea de las modernas que transmiten los datos de manera automática, llegan y me roban los equipos. Imagínense un país como México, yo desconozco cómo es la red de meteorología de México, pero yo me imagino que debe ser complejísima por el tamaño que tiene México. ¿Sí? Entonces, si esto es difícil en países pequeñitos como Ecuador, que tenemos 220.000 kilómetros cuadrados, yo no me quiero imaginar lo complicado que es tratar de hacer esto en países grandísimos como Brasil, como Argentina, ¿sí? Y que al mismo tiempo respondan a las necesidades. ¿Ok? Bueno, está buena la reflexión, pero es algo que se tiene que ir abordando. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente le damos un aplauso.